Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Soy Lidit Sec, la Cruz Verde, y sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo video de introducción a la arqueología, donde les explicaré la historia de esta disciplina. La arqueología ha evolucionado significativamente como disciplina científica, alejándose de la mera recuperación de objetos antiguos para convertirse en una verdadera ciencia. A lo largo del tiempo, la arqueología ha definido sus propios objetivos, desarrollando técnicas de investigación y análisis, mientras se consolidaba como una disciplina que estudia no solo los objetos antiguos, sino también la conducta humana a través del análisis de restos materiales y su contexto. Nuestra percepción de la historia de la arqueología ha evolucionado a lo largo del tiempo. Durante gran parte del siglo XX, la historia de la arqueología fue escrita por y para arqueólogos, lo que demuestra la falta de interés del público por esta disciplina. Sin embargo, a partir de los 80s, hubo un gran cambio en esta tendencia por parte de los historiadores de esta ciencia, comenzando a interesarse en renovar la historiografía de la arqueología. Cuando la arqueología se institucionalizó en el siglo XIX, logró pescar un interés considerable por lo que tiene que ofrecer junto a su historia, la historia de esta nueva ciencia de la que todos hablaban, lo que ayudó a la arqueología a legitimizarse como tal. Este impulso historiográfico inicial influyó en el desarrollo posterior de la historia de la arqueología y su papel en la disciplina. Antes que nada, hay que decir primero que la nueva historia de la arqueología no surgió como un movimiento unitario global, sino más bien como el resultado de una serie de desarrollos locales y nacionales en países como Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos. Estos procesos estuvieron relacionados en circunstancias políticas, sociales y culturales específicas de cada país, lo que influyó en la evolución de la historia de la arqueología en cada contexto nacional. Esto nos ayuda a recordar la diversidad de enfoques y perspectivas que han contribuido a la evolución de la historiografía arqueológica en todo el mundo. Pero, ¿por qué sigo diciendo nueva historia de la arqueología? Pues solo puedo decir que el enfoque historiográfico anterior no estaba tan desarrollado y tampoco es que aporte algo relevante que destacar. Siempre hubo un interés por el pasado, pero sin la arqueología definida como disciplina, el pasado solo se cuenta si es por escrito. Así que la nueva historia de la arqueología se caracteriza por adoptar estándares profesionales, rechazar el presentismo, criticar el internalismo y adoptar el externalismo en su enfoque historiográfico. Estos enfoques renovados han permitido a la historia de la arqueología convertirse en una materia importante y central para los arqueólogos, lo que sugiere que la vieja historia de la arqueología podría haber carecido de estos elementos claves que la han revitalizado en la actualidad. La forma en la que entendemos la nueva historia de la arqueología comparte similitudes con la historia general de la ciencia de los años 70. Este programa remueve la historiografía en la historia de la arqueología al basar estos estudios en principios fundamentales que siguen siendo objeto de debates entre filósofos, historiadores y sociólogos de la ciencia. Estos principios incluyen afirmación del condicionamiento social de la ciencia. Aquí reconocemos que la ciencia, y en este caso la arqueología, están influenciadas por factores sociales, políticos y culturales. Énfasis en la noción del paradigma. Aquí destacamos la importancia de los marcos conceptuales y teóricos que guían la investigación arqueológica y cómo estos paradigmas afectan en la interpretación de los datos. No se preocupen si no quedó claro el concepto de paradigma. Haré un video exclusivamente para explicarlo en detalle. No esperen que sea pronto, pero solo les puedo asegurar que tarde o temprano ese video llegará al canal. Crítica a la Weak History.
cuestionamos la idea de una historia progresiva y lineal de la arqueología, reconociendo la complejidad y diversidad de su desarrollo. Aquí haré una pausa rápida para explicar qué es eso de Weak History. Este concepto en inglés se refiere a un enfoque de la historia que juzga al pasado desde una perspectiva progresista y teleológica, en la que se interpreta la historia como un progreso continuo hacia un estado de mayor iluminación o libertad. Este enfoque tiende a presentar el pasado de manera simplificada y lineal, destacando los eventos y figuras que se perciben como contribución positiva al desarrollo de la sociedad actual. En este caso, la crítica del Weak History implica cuestionar la tendencia a interpretar el pasado de manera sesgada, enfatizando solo los aspectos que se alinean con una narrativa de progreso lineal. En cambio, se promueve una visión más contextual y crítica de la historia, que reconozca la complejidad de los procesos históricos y evite simplificación excesiva de los eventos pasados. Adopción de un historicismo contextual. Se promueve la comprensión de los arqueólogos del pasado en su contexto histórico, evitando anacronismos y valorando las diferencias culturales y temporales. Estos principios reflejan una renovación historiográfica que busca entender la ciencia y la arqueología en su contexto social, político y económico, en lugar de considerarlas como actividades aisladas de influencias externas. La historia de la arqueología representa un cautivador viaje temporal, revelando cómo hemos evolucionado nuestra comprensión e interpretación del pasado humano. Tan solo hace siglo y medio, nuestra visión del mundo y de la historia era radicalmente diferente. Se sostenía la creencia en la reciente creación del mundo, y la idea de reconstruir la historia previa a la invención de la escritura parecía un desafío insuperable. Sin embargo, a lo largo de los siglos, la necesidad humana por descubrir y comprender nuestras raíces ha impulsado el desarrollo de la disciplina arqueológica. Grandes hallazgos como la tumba de Tutankamón en Egipto o las ciudades perdidas de los mayas en México han redefinido nuestra percepción de la evidencia material del pasado. Estos descubrimientos han inspirado la aplicación de métodos cada vez más sofisticados para desentrañar los misterios que yacen bajo tierra. En su esencia, la historia de la arqueología es un relato de evolución de ideas, teorías y métodos de investigación, desde la aceptación de la antigüedad del hombre hasta la evolución del sistema de las tres edades. Hemos forjado un entramado de estudios que nos permite explorar los abismos del pasado y, en consecuencia, comprender de manera más profunda nuestra historia como especie. Hemos aprendido a plantear las preguntas, a desarrollar métodos adecuados para responderlas y a comprender que cada interpretación del pasado está moldeada por su contexto histórico. La arqueología, como disciplina en constante evolución, se adapta continuamente a los nuevos descubrimientos, enfoques y tecnologías, persiguiendo incansablemente la resolución de los enigmas que han marcado la historia de la humanidad a lo largo de los milenios. La fase especulativa en la historia de la arqueología abarca el periodo en el que la humanidad ha reflexionado sobre el pasado a través de mitos y relatos de la creación. Durante esta etapa, las diferentes culturas han elaborado narrativas para explicar el origen y la evolución de la sociedad. Por ejemplo, el escritor griego Hesíodo dividió la historia humana en 5 etapas, desde la Edad de Oro hasta la Edad de Hierro, cada una con sus propias características y significados simbólicos. Esta fase especulativa refleja la profunda curiosidad de la humanidad por comprender sus raíces y el progreso de la civilización. A través de mitos, leyendas y narrativas, las culturas han intentado otorgar significado a su existencia y explicar las razones detrás de la configuración del mundo. Esta fase testimonia la creatividad humana y la inherente necesidad de explorar y entender el pasado, estableciendo así los fundamentos para el posterior surgimiento de la disciplina arqueológica. Durante los albores de la arqueología moderna en el siglo XIX, se cimentaron los pilares de esta disciplina gracias a los progresos en la ciencia geológica. Personajes como James Hutton y Charles Lyell establecieron los principios del uniformismo, que sostiene que los procesos geológicos del pasado son similares a los actuales. Esta idea se aplicó al estudio del pasado humano, generando un cambio trascendental en el enfoque de la arqueología. La noción de la estratificación de las rocas y la comprensión de que el pasado humano podría ser examinado a través de las capas superpuestas establecieron los fundamentos de la excavación arqueológica.
Estos avances sentaron las bases para que la arqueología moderna adoptara métodos más científicos y sistemáticos para investigar y entender el pasado. Estos comienzos marcaron el sendero hacia una disciplina en continua evolución, que se apoya en la evidencia material para reconstruir y reinterpretar la historia de la humanidad. Durante esta etapa de la historia de la arqueología, que se extendió desde el siglo XIX hasta aproximadamente la década de los 60, se realizaron avances significativos en las técnicas científicas auxiliares de la arqueología, especialmente en el ámbito de la datación. Durante este periodo se desarrollaron métodos más precisos para clasificar y datar los hallazgos arqueológicos, lo que permitió una comprensión más sólida de la cronología y la evolución de las culturas pasadas. Además, durante este periodo se desarrollaron enfoques más sistemáticos para la excavación y el análisis de los materiales arqueológicos, lo que contribuyó a una mayor profesionalización de la disciplina. Se enfatizó la recolección y clasificación de artefactos, así como la reconstrucción de secuencias cronológicas y culturales. Estos avances sentaron las bases para el posterior desarrollo de la arqueología procesual y postprocesual, arqueologías que explicaré en otros videos, marcando una transición hacia enfoques más teóricos y reflexivos en la disciplina arqueológica. En esta etapa se resalta la transformación ocurrida en la década de 1960 en la práctica de la investigación arqueológica. Durante este periodo surgieron varias críticas hacia el enfoque tradicional de la disciplina, especialmente la interpretación de los hallazgos arqueológicos. Dos aspectos cruciales que definieron esta transformación fueron la relevancia de la datación en la arqueología y la necesidad de abordar de manera más exhaustiva y significativa los contextos arqueológicos. También podemos mencionar que la introducción del método radiocarbónico posibilitó una datación más precisa, liberando a los arqueólogos de la restricción de la cronología comparativa. Esto permitió formular interrogantes más interesantes y acertadas acerca del pasado humano. Además, se criticó la falta de explicaciones sólidas en la arqueología tradicional, la cual se apoyaban en migraciones e influencias supuestas para interpretar los cambios culturales. Esta nueva perspectiva dio lugar al surgimiento de enfoques más teóricos y reflexivos en la arqueología, marcando el inicio de la arqueología procesual y postprocesual. Para no dejarles con la duda en este video, quédense con que las arqueologías procesual y postprocesual son corrientes que buscaban comprender las sociedades pasadas desde una perspectiva más integral y contextualizada. En esta etapa se analiza el impacto de la nueva arqueología en las investigaciones arqueológicas a nivel global. La nueva arqueología, con su enfoque crítico y énfasis en métodos explícitos y cuantitativos, generó avances significativos en la investigación de campo. Esto condujo a la ejecución de proyectos con objetivos claros y un mayor interés en el estudio de regiones completas y sus entornos, en contraposición al análisis de yacimientos aislados. Los arqueólogos adoptaron enfoques ecológicos y técnicas de estudio intensivos de campo, que incluyeron el uso de estadísticas y métodos de excavación selectiva. Estos avances contribuyeron a una arqueología más global y holística, que abarcaba geográficamente todo el planeta y se extendía desde los albores de la existencia humana hasta la era contemporánea. Se enfatizó la importancia de considerar la agencia, tanto en las personas como en los objetos, y la necesidad de abordar la representación del pasado de manera reflexiva y sensible, reconociendo las diversas perspectivas y voces implicadas en la interpretación arqueológica. Ya para acabar, quiero recalcar lo importante que fue escribir la historia de la arqueología para sí misma. Los historiadores contemporáneos han transformado la percepción que los arqueólogos tenían de la historia de su disciplina, al evidenciar cómo la sociedad ha influido en la ciencia y cómo la arqueología ha sido moldeada por la sociedad. Esta reorientación ha generado un impacto positivo en la disciplina al abrir nuevas perspectivas y comprensiones sobre la interacción entre la arqueología y el contexto social, político y económico. Los nuevos enfoques historiográficos han cuestionado y problematizado la distinción que claramente había entre la arqueología y sociedad, enriqueciendo así la comprensión de la arqueología como una disciplina influida por su contexto externo. Este cambio ha impulsado una mayor profesionalización y legitimización de la historia de la arqueología como un campo crucial y central para los arqueólogos. Ahora, para mis hermanos mexicanos, me gustaría hablar un poco sobre la historia de la arqueología de México.
Como ya había mencionado antes, la arqueología evoluciona de diversas formas en distintos países debido a su contexto, así que ahora contaré cómo fue esta evolución en mi país. En México ha persistido un interés histórico en la arqueología desde la época de la conquista española hasta la actualidad. Podemos resaltar que desde la década de los años 20 se inició una corriente oficial en la arqueología mexicana que se extendió durante varios años. Se trata especialmente en la restauración monumental de sitios arqueológicos con propósitos educativos y de preservación del pasado nacional. Durante la conquista española en el siglo XVI, surgió un intenso interés por la historia y las tradiciones de los pueblos indígenas en México. Se redactaron relaciones, crónicas y tratados de gran importancia sobre diversos temas con el propósito de comprender mejor a los indígenas y facilitar su conversión al cristianismo. Este interés por la historia prehispánica de México resurgió a finales del siglo XVII, impulsado principalmente por figuras como Carlos Sigüenza y Góngora, un erudito versado en matemáticas, cosmografía, astronomía e historia. Sigüenza se dedicó a escribir una historia exhaustiva sobre los chichimecas y a interpretar y descifrar las fechas de los antiguos monumentos. Este renacimiento del interés por la historia prehispánica refleja la importancia que los españoles atribuyeron a comprender y documentar la cultura y el pasado de los pueblos indígenas de México durante la era de la conquista. La creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, en 1939 representó un hito crucial en la historia de la arqueología en México. Esta entidad fue establecida por decreto del presidente Lázaro Cárdenas, con el propósito de preservar, investigar y difundir el rico patrimonio arqueológico e histórico del país. El INAH ha desempeñado un papel fundamental en la protección y conservación de los sitios arqueológicos mexicanos, así como en la formación de arqueólogos y la realización de investigaciones científicas en el campo de la arqueología. Su establecimiento marcó un avance significativo en el desarrollo y profesionalización de la arqueología en México, consolidando su importancia como disciplina científica y cultural. Por otro lado, poco después de la creación del INAH, se estableció la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENA, con la misión de formar nuevas generaciones de arqueólogos y antropólogos en México. La ENA ha desempeñado un papel crucial como institución académica en la formación de profesionales en el campo de la arqueología y la antropología, contribuyendo significativamente al desarrollo y la profesionalización de estas disciplinas en el país. Ya para terminar el video, quiero destacar estas figuras en el desarrollo de la arqueología en México. Entre estas figuras están Alfonso Caso y otros importantes arqueólogos como Jorge Acosta, Daniel Rubí de la Borbolla, Hugo Moedano, Ponciano Salazar, Alberto Ruz y Carlos Bargain,